Buenas tardes, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta tarde con el discipulado, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. En esta tarde queremos poner en tus manos, Señor, este culto, Señor, y pedirte que seas tu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todos y cada uno de los servicios que vamos a llevar a cabo en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y que todas las palabras que digamos sean inspiradas por y para ti, Señor, que no sean palabras del hombre, Señor, sino que sean palabras tuyas, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en cada canción que se cante, Señor, en reverencia a ti, Señor, en cada palabra que se diga, Señor, para que todo pueda ser de bendición, Señor, porque si tú no estás en este lugar, Señor, de nada sirve lo que estamos haciendo, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hay para nosotros y realmente, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el tema de la Biblia. Estábamos hablando de los libros de la Biblia y más o menos haciendo como una cronología. Empezamos hablando de qué era la Biblia, su importancia, y ahora seguiremos con los libros. No vamos a profundizar mucho en ellos porque para eso tenemos el estudio bíblico los domingos, pero sí hablaremos de las cosas importantes. Nosotros nos quedamos por esos 400 años que hubo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esos 400 años no hubo profetas hasta el nacimiento de Juan el Bautista, porque recordemos que Juan el Bautista nació poco antes que Jesús, ¿no? Bien, pues partiendo del Nuevo Testamento empezamos con los evangelios, que son el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan del nacimiento de Jesús, de su ministerio, de todo lo que hizo en vida, todas las palabras que predicó, todos los mensajes que habló y todos los milagros que hizo. Nos habla de su muerte, de la importancia y el significado de ella, y luego nos habla de la resurrección y el impacto que tuvo en la vida de todos los que lo presenciaron. Luego seguimos con el libro de Hechos, que nos habla del nacimiento y de la expansión de la Iglesia por las naciones. Ya de ahí seguimos con las cartas, que vendrían a ser desde Romanos, 1 de Corintios, 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro y 1, 2, 3 de Juan y Judas, que nos hablan de todas esas cartas que escribieron los apóstoles a distintas iglesias y todo lo que Dios les hablaba en ese tiempo que tuvieron después de Jesús. Y finalmente el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que nos habla del arrebatamiento, de todo lo que vendrá y de la promesa que Dios tiene con nosotros. Y yo al menos lo considero un libro muy importante. No digo que el resto no sean importantes, porque todos son importantes, pero él tiene un mensaje muy importante porque muchos podemos llegar a perecer por esa falta de conocimiento. De hecho, la misma idea lo dice, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y Apocalipsis nos habla exactamente de que Dios va a volver a por sus hijos, que Él se llevará, que el Espíritu Santo se irá de esta tierra, pero no se irá solo, sino que se irá con todos los hijos de Dios. Y que cuando eso pase, prácticamente el anticristo se va a pasar por todas sus anchas y se va a hacer dueño de toda esa tierra y va a prohibir el nombre de Dios. Y los que se queden van a pasar por un auténtico infierno en esta tierra. Habrán otros 7 años de oportunidad para aquellos que se arrepientan, pero pasarán por un auténtico calvario. Y ese mensaje me parece muy importante porque aunque para los cristianos y los hijos de Dios es como un consuelo, porque nos habla de cómo Dios finalmente se va a llevar a sus hijos, tanto los que en algún momento murieron porque esta tierra había visto a un montón de hijos de Dios,
como los que aún seguimos vivos, porque Dios se llevará a sus hijos y a los niños. Y debemos ser muy conscientes de este mensaje porque también nos refleja que no tenemos todo el tiempo del mundo. No debemos esperar no, porque mañana va a volver a salir el sol y tendré otra oportunidad y no pasa nada, ya me puedo arrepentir mañana de mis malas acciones, hoy voy a hacer lo que me dé la gana. No, la realidad es que Dios puede venir a por sus hijos en cualquier momento. Y lo triste sería que tú pienses que mañana vas a tener tiempo y te acabes quedando. Algo que dijo una vez la pastora, que a mí me gustó mucho, que dijo, aunque sea de los últimos que se vayan con Dios, pero que yo me vaya. Y nosotros debemos ser conscientes de ello, no solo por nosotros, sino también ser conscientes que nosotros debemos compartir la palabra de Dios ahora que también tenemos tiempo. Porque lo triste sería que tú teniendo a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de clase, a tus amigos, a tus familiares, no les hables de Dios y el día de mañana Dios te tenga que preguntar por sus almas, porque lo va a hacer. Dios nos da a cada uno una misión, por decirlo de alguna manera, y Dios también nos va a preguntar. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia las personas que quieren ser pastores. No porque sea una burla, de hecho es un auténtico honor ser un pastor, pero es una responsabilidad muy grande. Y yo lo pienso un poco y digo, a mí me parecería muy difícil. Como se suele decir, los cargos también traen cargas. Y la Biblia también lo dice, ay del que haga caer a uno de sus pequeños. Imaginaros la responsabilidad que tienen que llevar los pastores, porque ser pastor no es solo estar delante de la congregación, decir 4 palabras bonitas y luego irse a casa, no. Cuando tengamos el juicio final con Dios, Dios les va a preguntar a cada uno de los pastores que hay, por cada una de las almas que tenían a su cargo, y serán responsables de ellas. No los que se fueron por X, a quien no le hablaste. Y claro, pueden tener su recompensa, pero también existe el castigo. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. He puesto el ejemplo de los pastores porque es el más visible, pero Dios nos manda a todos a hablar. Y si tú no lo haces, Dios mandará a alguien a hacerlo por ti. Pero tú también vas a ser responsable por lo que tú no has hecho. Así que debemos ser conscientes de ello, y por eso hablo de esa gran importancia que tiene el libro de Apocalipsis, porque no es solo una promesa, es una advertencia. Ahí está la diferencia entre las amenazas y las advertencias que escuché una vez. La amenaza puede que se cumpla, pero la advertencia se va a cumplir sí o sí. Y de lo que Dios nos advierte es que no tenemos todo el tiempo del mundo y que debemos accionar. Es tiempo de actuar, es tiempo de tomar decisiones, no de quedarnos en el banquillo esperando. De hecho, hubo una entrevista que yo vi cuando era pequeña que siempre me gustó, de hecho, se me quedó muy grabada, no he sido capaz de volver a encontrarla, pero se me quedó muy grabada, que era, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, pero digamos que el entrevistador le decía a un hombre de Dios, si el día de mañana, ¿qué sentido tiene lo que estás haciendo? Porque a lo mejor te puedes equivocar. ¿Quién te asegura que tienes la razón? Entonces ese hombre de Dios le dijo, pues mira tú por dónde, que si tú tienes la razón y Dios no existe, yo habré vivido de una forma plena, no tendré arrepentimientos y no me va a pasar nada. Pero si yo tengo razón y Dios existe, tú que no has vivido acorde a Él o que has vivido apartado toda tu vida, ¿qué va a ser de ti? Nosotros vivimos con la creencia y la fe de que Dios existe, porque creemos que es real, porque sabemos que es real, porque sentimos su presencia y le amamos porque Él nos ama a nosotros primero. No es solo seguir a Dios por seguirle, sino realmente ser consciente de que Él está ahí, porque Dios también ve nuestros corazones. Y como decía esa entrevista, lo triste sería que habiendo tenido oportunidades de conocer a Dios, uno no las aproveche y después se pierda.
Porque nosotros sabemos que Dios existe, pero los que están fuera no. Y por eso debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora para evangelizarles. De hecho, eso es una de las cosas que me gusta de esta iglesia, porque cada 15 días salimos a evangelizar. Y todos somos llamados a ello. No hace falta ir con un grupo numeroso para evangelizar, simplemente vas a comprar y le dices a alguien que Dios te bendiga. Es una forma. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos, debemos orar y leer la palabra de Dios. Y congregarnos también. De hecho, desde que empezamos este tema, perdón si he sido muy pesada, pero es que es muy importante congregarnos, orar y leer la palabra de Dios. Porque si tú no conoces al Dios al que sirves, entonces ¿a qué Dios le estás sirviendo? Es como una palabra que escuché de la pastora una vez, porque nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que uno no puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y algo que nos distingue es precisamente eso. Si uno ora, tenemos que saber también a quién le oramos. Porque uno puede simplemente orar y decir amén, amén y amén. Pero existen un montón de religiones y todos y cada uno de ellos veneran a quien creen que es su Dios. Nosotros debemos saber a quién le oramos y por qué. Tal vez parezca que me estoy yendo por las ramas, pero es algo que he estado pensando mucho, porque algo que también puede llevar a la perdición a un cristiano es la rutina. Entonces nosotros no solo debemos estar conscientes de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Es algo que considero que es importante matizar, porque es uno de los motivos por el que uno también se puede perder, se puede enfriar y seguir yendo a la iglesia, puede enfriarse y seguir orando, puede enfriarse y seguir leyendo la Biblia. Nosotros debemos saber también por qué hacemos las cosas. Entonces, yo voy a soltar la pregunta, no hace falta que nadie responda en voz alta, de hecho, no quiero que nadie responda en voz alta, pero ¿por qué servimos a Dios? Uno, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué sirves a Dios? Debemos ser conscientes de ello, porque una vez uno pierde el enfoque, todo va cuesta abajo. Así que debemos darnos cuenta y hacernos esa pregunta constantemente para poder darnos cuenta antes y poder remontar antes de chocarnos y tocar el suelo, ¿no? Vale. El siguiente punto de este discipulado, después de hablar de la cronología, yo me he apuntado y me he hecho un listado más o menos de unos libros de la Biblia, que puede leer un neófito, alguien que acaba de llegar nuevo al Evangelio. No porque no pueda leer toda la Biblia, sino porque hay una edad espiritual y Dios nos va hablando conforme a esa edad. Y yo reconozco que hay personas que a lo mejor no están listas para algunos mensajes. Yo animo a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último, pero las personas que son nuevas yo les recomendaría empezar, por ejemplo, por el libro de Juan, porque nos habla claramente de quién es Jesús y de la importancia que tiene en nuestras vidas, porque nos habla de ese nuevo nacimiento, de la salvación y del amor de Dios en nuestras vidas, y porque tiene un lenguaje, aunque sencillo, profundo. Digamos que porque está completo, nos habla de Jesús, nos habla de Dios, de esa segunda oportunidad que nos da y al mismo tiempo, digamos que es más fácil de leer que otros. Y si tuviera que poner un versículo clave, si se puede poner producción, sería en Juan 20:31.
20:31. Vale, dice así. Bueno, dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. El segundo libro que he puesto es el de Marcos, el tercero Hechos, Romanos, Efesios, Filipenses, Santiago, Génesis, Éxodo, Salmos y, por último, he puesto Proverbios. No tiene por qué ser en ese orden, pero yo los recomendaría a alguien que acaba de empezar en los caminos de Dios, porque no es solo porque tenga un lenguaje sencillo, sino porque nos habla claramente, nos hablan también, por ejemplo, Hechos nos habla del nacimiento de la Iglesia, de la obra del Espíritu Santo, y nos muestra cómo vivían los primeros cristianos. Los Romanos nos habla de la salvación por medio de la gracia, nos habla de las doctrinas fundamentales y también considero que es importante leerlo, pero después de saber quién fue Jesús. Porque algo que podría ser confuso es leer donde Jesús ya resucitado, ya se ha ido, porque tú no sabes quién es Jesús, no has leído sobre él, no sabes quién es. Entonces considero que Romanos se tendría que leer después de saber primero quién es. Porque si tú lees de lo que ha quedado después de alguien, pero no sabes quién es ese alguien, es como si te dice sí, porque ellos profetizaban y hablaban por la gracia que les dio el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Considero que es muy importante saber quién es, porque Él hizo un gran sacrificio por nosotros y por Él tenemos esa segunda oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. He puesto Efesios porque nos habla de la identidad del creyente, nos habla de la importancia de la unidad de la Iglesia, nos habla de la armadura de Dios. Y esos también los considero temas muy importantes. He puesto Filipenses porque nos habla de la perseverancia, de la confianza en Dios y de la humildad. He puesto Santiago porque nos responde a una pregunta muy clave, que es ¿cómo vive un verdadero cristiano? Nos enseña a vivir como cristianos. Porque una palabra que a mí me hace mucha gracia es cuando decimos hay una diferencia entre los cristianos y los cristinos. Los cristianos son los que realmente creen en Dios y los cristinos los que van a la iglesia. Como los domingueros van a la iglesia los domingos y luego hacen vida mundana el resto del tiempo. Y no digo que ir a trabajar, ir a estudiar esté mal, porque claro que no está mal. De hecho, si nos remontamos a Génesis, el castigo de Dios es claro. Comerás el sudor de tu frente, vas a trabajar y te vas a esforzar para poder vivir. No está mal. Pero lo que sí que estaría mal es ir a la iglesia el domingo y luego el lunes fumar, ponerte a fumar, irte de fiesta hasta las tantas de la noche, emborracharte, hacer esto, hacer lo otro, o algo más simple, sabiendo que el templo de Dios es, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, ponerte un piercing, quitártelo cuando vas a la iglesia, que nadie lo ve, y después volver a ponértelo cuando estás fuera. Eso también Dios lo ve. ¿Y por qué es importante saber cómo vivir como cristiano? Porque Dios te ve. Tú puedes creer que engañas al pastor, a la pastora, que engañas a los hermanos de la iglesia, pero la realidad es que puedes engañarles, claro que sí. Somos humanos. Pero a quien no puedes engañar es a Dios. Amén. Y realmente la única opinión que realmente importa es la de Dios.
Cuando un hermano de la iglesia te regaña, por decirlo de alguna manera, no te regaña porque vaya a mejorar su vida a venirte o porque le haga ilusión o porque quiere, sino porque sabe que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y lo hace por tu bien. Ese hermano de la iglesia no gana nada, lo único que hace es exhortarte por amor a ti. Entonces, esas palabras que dice no es porque el hermano crea que está mal, sino porque sabe que para Dios está mal. Así que debemos ser conscientes de todo eso. Y Santiago nos enseña a cómo vivir como verdaderos cristianos. Génesis nos habla de la creación, del pecado, nos habla de la historia de Abraham, de José y de las promesas de Dios con el pueblo de Israel. Éxodo nos habla de las fiestas, del tabernáculo, de su creación, nos habla de la ley y de cómo Dios liberta a su pueblo. Y Salmos y Proverbios son libros que nos narran, oraciones, adoraciones y adoraciones que se hicieron para Dios, que pueden ser perfectamente ejemplos de cómo debemos ser con Dios. Y nada, un ligero resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora sería que en la introducción hablamos de qué era la Biblia. Pues la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por y para Dios. Por mucho que hubiera un montón de personas que la escribieran físicamente, no eran las palabras de ninguno de ellos, sino que eran palabras directas de Dios. Y hablamos en su momento que esa es precisamente la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro escrito por algún profeta o pastor. De hecho, hay un montón de libros cristianos y no está mal leerlos, pero no debemos ponerlos al mismo nivel que la Biblia. Porque un libro escrito por un hombre, escrito por un pastor, te puede ayudar, te puede enseñar en cierto modo, pero son las palabras de ese pastor por medio de lo que ha vivido en sus tiempos con Dios. En cambio, la palabra, la Biblia, son las palabras directas de Dios con nosotros. Y es el único libro que yo diría que sí o sí todo cristiano se tiene que leer. Porque no es una palabra sin más, sino que es una palabra viva por la que Dios nos habla constantemente. De hecho, no existe ninguna prédica que se pueda hacer, que pueda ser realmente de bendición, que no haya sido inspirada en la palabra de Dios. Y a lo mejor puedes decir, pero he visto prédicas en las que no han dicho ni un solo versículo, pero te aseguro que el predicador, si no hubiera leído la Biblia, no tendría esa palabra. Las prédicas son también interpretaciones de la palabra de Dios, porque si tú no la lees, no puedes predicar. Si tú no tienes esa comunión con Dios, no puedes predicar. Entonces la palabra de Dios es fundamental en la vida de todo cristiano, de absolutamente todos, desde el nuevo hasta el más avanzado. Incluso si dices, no, si ya me la he leído entera, pues vuelve a leértela otra vez. Y cuando hayas terminado otra vez, y cuando hayas terminado otra vez más, hasta que Dios venga por sus hijos. No tenemos que dejar de leerla nunca. De hecho, en los domingos hacemos el estudio bíblico y cuando lleguemos a Apocalipsis, volveremos a empezar por Génesis otra vez. Y Dios quiera que lleguemos hasta Apocalipsis. Y si Dios viene antes, pues gloria a Dios, porque era el tiempo en el que tenía que llegar. Después de haber hablado de qué era la palabra de Dios, hablamos de la importancia de ella en nuestras vidas. Y como ya he dicho, son esas palabras que Dios utiliza para exhortarnos a absolutamente todos. Por medio de la Biblia uno puede recibir consuelo, orientación y sabiduría, porque todas estas palabras vienen de Dios. Y
en ella tenemos un montón de ejemplos, tenemos la ley, tenemos las cosas que no debe hacer un cristiano, tenemos un montón de ejemplos de personas que fueron utilizadas por Dios de todos los géneros, de todas las nacionalidades, de todas las edades, y nos enseña también que todos podemos ser usados por Dios independientemente de dónde empezamos, porque para Dios no es tan importante de dónde has empezado que dónde terminas. Así que si uno se siente abatido, se siente que no es, que ya ha pecado demasiado, que no puede, que es demasiado sucio para acercarse a Dios, que Dios no le aceptaría, yo le pongo el ejemplo de Saulo de Tarso. Mató a un montón de cristianos, fue un asesino y Dios le convirtió en un apóstol y Dios le convirtió en un predicador. Dios le pudo renovar a él y Dios también te puede renovar a ti. Y si algún día uno siente que no es lo suficientemente limpio para estar en la presencia de Dios, que lea la palabra de Dios. Y Dios mismo le dirá que no importa dónde has empezado, si te arrepientes de verdad, Dios puede obrar en ti y convertirte en una nueva criatura. De hecho, la misma palabra lo dice: quien quiera seguir a Jesús, que cargue su cruz y le siga. Nuestra cruz, en este caso, es nuestro viejo yo, el hombre al que le gusta pecar. Debemos sepultarlo día a día porque ninguno de nosotros está exento de pecar. Por eso digo y hablo que es tan importante leerla, porque en ella están todas las palabras que Dios te puede dar, que Dios nos ha dado absolutamente a todos, porque si está escrita no es porque no, este versículo tiene mi nombre, no, es porque todas y cada una de esas palabras se aplican a todos y cada uno de los cristianos. Porque, para quien no lo sepa, Dios también tiene sus promesas individuales con cada cristiano. Y ahí es donde entra la oración. Dios le habla a todos y cada uno de nosotros. Y de hecho también cada cual también tiene sus limitaciones, cosas que no debe hacer. Como los que eran consagrados a Dios en la antigüedad. No todos eran consagrados a Dios, pero las personas que eran consagradas a Dios tenían una misión en concreto entre ellos y Dios. Y ahí es donde entra la oración. Orando, Dios nos dice que es ese algo en concreto que nos demanda a cada uno de nosotros. Porque puede haber perfectamente algún creyente que se toma una copa de vino a la hora de comer una, no 5, una, y no le pasa nada. Y otro que Dios le ha dicho que no tome ni una sola gota de alcohol. Y no significa que ninguno de los dos lo esté haciendo mal, significa que Dios le demanda cosas distintas a cada cual. Y nosotros solo podemos saber qué es lo que Dios nos demanda orando a Dios. Y Dios nos hablará. La palabra es para todos los cristianos y la oración también, porque es esa relación personal con Dios. Y el último tema que hemos dado, que es los libros de la Biblia, y los que hemos recomendado, como lo he dicho, como lo acabo de decir hace 5 minutos, creo que no hace falta que lo vuelva a decir, pero si alguien es nuevo en los caminos de Dios y nunca antes ha leído la Biblia, yo le recomendaría que lea primero estos 11 libros de la Biblia y después empiece otra vez desde Génesis y se la lea desde Génesis hasta Apocalipsis, en ese orden. Porque, como ya hemos dicho, hay libros que por mucho que estén al alcance de tu mano, a lo mejor no los puedes llegar a entender. Es como, por ejemplo, en el colegio. Tú empiezas aprendiendo a sumar. No te ponen de repente a hacer Ruffini, sino que tú empiezas en un nivel y poco a poco vas cogiendo más niveles de dificultad. Y así poco a poco.
Y yo lo recomiendo y podemos aprovechar precisamente en estos tiempos, porque existen un montón de versiones de la Biblia en un montón de idiomas, que no entiendes la 1960, la 2020, que tiene palabras más modernas, pero es la misma palabra. No tenemos excusas para no leer la palabra de Dios. Ay, no, es que no me da el dinero para comprarme la Biblia física. Hay un montón de aplicaciones para leer la Biblia. Un montón. Y todas tienen la misma Biblia. Así que no nos pongamos excusas, porque esas excusas no le hacen daño a Dios, nos hacen daño a nosotros porque no nos permiten acercarnos a Dios ni crecer. Así que aprovechemos ahora que aún podemos y leámosla, porque esto es un spoiler, pero es una auténtica realidad. Va a haber un tiempo en el que se va a prohibir a todo el mundo buscar a Dios y se va a prohibir también leer la Biblia, así que vamos a leerla ahora que aún podemos y vamos a buscar a Dios ahora que aún podemos, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Hasta aquí el primer tema del discipulado, que es la Biblia. El siguiente no os lo voy a decir aún. Que Dios os bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a tener este tiempo de oración, de comunicación con Dios. Es importante leer la palabra de Dios, así también como ha dicho la hermana Casey, de congregarnos. Y también es importante hablar con Dios. ¿Y qué es orar? Simplemente hablar con Dios. Abre tu corazón y empieza a hablar con el Padre, porque Él está en este lugar. Su palabra dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y quien esté viéndonos desde su casa y diga, pero pastora, yo estoy en mi casa, solo, sola, ya somos dos. Tú que estás en tu casa y nosotros que estamos aquí conectados en un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que cierra tus ojos y empieza a hablar con el Padre. Oh, bendito Dios, muchísimas gracias, papá. Gracias porque tú has sido bueno. Tú eres bueno y tú seguirás siendo bueno, Padre. Te entregamos este día, te presentamos este tiempo, te presentamos nuestras vidas como ofrenda agradable a ti. Quita todo aquello que no te agrada de nosotros y ayúdanos a conectarnos a la fuente que eres tú, papá. En el nombre poderoso de Jesús, renueva las fuerzas de aún el que no le queda ninguna, como dice tu palabra. Al que está cansado, Señor, renuévalo. El que se ha caído, levántalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El que está desanimado, el que está llorando, el que está triste, papá, seas tú consolándolo, Espíritu Santo de Dios. Tú eres nuestro consuelo, Espíritu Santo. Seca toda lágrima, tú eres el que convierte nuestro lamento en baile. En el nombre poderoso de Jesús, limpia los aires de nuestra atmósfera, limpia los aires de nuestras vidas. La atmósfera, Padre, sea cambiada y llenada de tu presencia, mi Dios. Declaramos que tu presencia está aquí. Declaramos, Padre eterno, que somos uno contigo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo y fuego, desciende. Espíritu Santo y fuego, fluye. Espíritu Santo y fuego, rebósanos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por el pasado, gracias por el presente y gracias por el futuro, Señor, porque ahí tú estás ya trabajando, ahí tú estás ya con nosotros. Oh